El retrovisor, con Santiago Martínez. 1:35, abrimos el retrovisor. Santiago Martínez, del canal de YouTube Documentos del Motor. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de, un coche que yo creo que, en casi todas las casas había este modelo de coche. El SEAT Ibiza, que en el 2024 va a cumplir 40 años. Yo fue el primer coche, fíjate, Santiago, que me compré. Efectivamente. Un SEAT Ibiza verde, además. Pues en mi caso también fue el primero, allá por hace 20 años, justo en el 2003. La generación que había salido en el 2002, o sea, la tercera, creo recordar. Y como dices, fue un coche muy difundido, todo un mito en nuestra automoción y un coche que sigue dando guerra en los mercados. Bueno, ¿qué podemos destacar de las características, de cómo era este SEAT Ibiza? ¿Por qué, pues tuvo tanto éxito? Pues mira, se desarrollaba a principios de los 80 en una situación bastante convulsa para SEAT, porque hay que recordar que en el año 81 Fiat abandonaba la marca española. Entonces SEAT decide por sus propios medios desarrollar toda una gama de coches que se inicia con el proyecto S1 que da lugar al Ibiza, ¿no? Para eso previamente contrata los servicios de Giorgio Giugiaro, que será el diseñador de la carrocería, que ya había diseñado el Golf o los Lancia Delta, o sea, una persona muy reputada, y también la colaboración de Karmann a nivel de industrialización del proyecto y de nada más y nada menos que Porsche, que es el que de alguna manera diseña, partiendo de los motores existentes de SEAT, los propulsores que va a montar el Ibiza, ¿no? Entonces, digamos que es el primer coche desarrollado por SEAT, pero es un coche internacional porque en él colaboran, además de los técnicos de SEAT, pues gente tan afamada como Giugiaro, como Porsche o como Karmann, ¿no? Entonces fue, como digo, fruto del hecho de que Fiat se había ido y ya no se disponía de esa tecnología, ¿no? El coche, por lo demás, deriva del SEAT Ritmo, y llega en el año 84, como avanzaba, se empieza a fabricar a finales de abril, pero empieza a comercializarse ya entrado septiembre. Se pone a la venta a partir del 20 de septiembre en España para competir con el Fiat Uno, con el 205, con el Super 5, con el Visa, con esos coches que tenían una longitud más allá de 3,5 metros, en torno a los 360, 370. Y se pone a la venta en 3 motorizaciones, un diésel de origen Fiat, un 1700, y los 2 litros de gasolina desarrollados por Porsche, que se habían estrenado ese mismo año en los Ronda. Entonces digamos que es un coche que curiosamente proporcionalmente tiene más éxito en otros mercados, más que en el español en proporción, pero que indudablemente con el paso del tiempo es un coche que ha sido todo un fenómeno, lleva 5 generaciones y más de 5 millones de unidades vendidas. ¿Cómo es la relación calidad-precio? ¿Estaba dirigido a un público más bien joven? Bueno, estaba en un terreno de nadie, digamos, porque por una parte podía competir con coches más pequeños, algunos de los que he citado, y por otra parte también por motorizaciones, digamos que podía rivalizar con modelos del segmento de los 4 metros, ¿no? Entonces estaba ahí un poco en ese terreno. Hay que decir también que en el año 85 se presenta el Málaga, que no deja de ser un Ibiza con un tercer volumen, con un maletero independiente, con el objetivo de competir también con los típicos 3 volúmenes de la época, como podían ser el Renault 9, el Fiat Regata o el Ford Orion, ¿no? Después la gama evoluciona con el paso del tiempo. En el año 86 se presenta quizá el Ibiza más exclusivo y más particular, porque solo hay una unidad, que es el que encarga el rey Juan Carlos para celebrar el cumpleaños del príncipe Felipe, tras cumplir 18 años, y manda a desarrollar un modelo que es un prototipo, que es el SXI, y que anticipa, digamos, el motor de inyección que llegaría algo más tarde. Entonces ahí tenemos, a título de curiosidad, pues cómo era el primer Ibiza, cómo era el Ibiza quizás más exclusivo, porque ya digo que solo existió una unidad. A partir de ahí el coche en el año 86 también se lanza el 5 puertas, a finales de ese año incluso recibe el motor de 903 centímetros cúbicos del 127, y más tarde pues recibe el motor de inyección que he citado, que se anticipaba en este prototipo que regaló el rey a su hijo, y en el año 91 se rediseña esta primera generación
dando lugar al New Style y más o menos coincidiendo con la fabricación de la unidad 1 millón. Entonces ya esa primera serie que se presentaba en el 84 y que moría en el 93 superó con creces, o bueno, holgadamente, el 1 millón de unidades. O sea que fue un coche, como decimos, de éxito, ¿no? En el 93 se presenta una segunda generación, ya dentro de la órbita Volkswagen, con características pues como los motores TDI o bueno, pues un habitáculo todavía de mayor tamaño. Y la renovación continúa hasta nuestros días, de los que, como digo, pues ya vamos por la quinta generación, que se presentaba en 2017, y sumando ya más de 5 millones de unidades. Bueno, es que tenía un diseño además como que resistía muy bien el paso del tiempo, ¿no? Muy sí, atemporal. Claro, efectivamente. Ya digo, la primera generación fue firmada nada más y nada menos que por Giugiaro, que había firmado previamente el Golf, el DeLorean, del que ya hemos hablado, o los Lancia Delta, o sea, probablemente el diseñador más importante de toda la historia de la automoción. Y bueno, pues eso hacía que fuese un coche, como dices, pues muy bonito, ¿no? La verdad es que es un coche que, como dices, resistió en cualquiera de sus generaciones muy bien el paso del tiempo, ¿no? Después, por ejemplo, la generación del 2002 fue diseñada por Walter da Silva, otra persona importante dentro de del diseño automovilístico, o sea que siempre contó con el diseño también como elemento estandarte, ¿no? Bueno, pues el SEAT Ibiza, que va a cumplir dentro de muy poquito 40 años. Santiago Martínez, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. A vosotros, gracias.